Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Oye, por supuesto, el conflicto por el cobro de las deudas del CAE fue el hito político de la semana, porque durante semanas redes sociales, influencers, creadores de contenido han instalado la idea de que los embargos y mecanismos de cobranza representan una medida excesiva, injusta e incluso abusiva. Sin embargo, cuando se observan las encuestas, el panorama es bastante distinto. Una parte importante de la ciudadanía respalda que las deudas se paguen y que el Estado persiga a quienes incumplen sus obligaciones financieras. El 54% respalda la medida para quienes ganan sobre 3,5 millones mensuales. Pero por otro lado, comienza formalmente la discusión de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, una ofensiva que nació a partir de las denuncias realizadas por el ministro de Hacienda Jorge Quirós respecto a las proyecciones de deuda pública heredadas del gobierno anterior. Y por supuesto, la comisión revisora inicia hoy su trabajo y podría incluso citar al propio Quirós. Y por eso en esta mañana estamos con este panelazo. Estamos con Gustavo Manen y Matías Mesa López Andía. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien. Muy buenos días. Acá para pensar este país. Bueno, el CAE, hay una gran duda si esto es impopular en redes, popular en la calle, si ha ido haciendo bien el gobierno en el trabajo de iluminar ciertas figuras. A mí me pareció que el tema Otaquín, Pollo Castillo, con ciertas cualidades, fue una medida inteligente por parte de la administración para mostrar el problema, pero por otro lado, las encuestas están dando a que la gente está más afectada de lo que se piensa y que incluso manifiesta rechazo frente a este manotazo que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan respecto a estas políticas? ¿Por qué el tema del CAE genera una percepción tan distinta entre redes sociales y encuestas? Por favor, Matías. A ver, bueno, buenos días, Yeye, Nico, Gustavo, siempre un placer compartir con ustedes. Mira, creo que es difícil de entender lo que está pasando a partir de las encuestas, ¿no? Las encuestas tienen un sesgo que se construye desde la pregunta. Y hay un marco conceptual que en forma muy astuta activa el gobierno, porque plantea la discusión desde una convicción que comparten la gran mayoría de la gente, que es, lo dijiste al comienzo del programa, Yeye, las deudas se tienen que pagar. Es muy difícil que tú encuentres a alguien que esté en contra de eso. Entonces, cuando tú planteas la discusión pública en torno a ese marco conceptual, estás ganando la discusión. Incluso se podría decir que por experiencia en el mundo del retail y otro, el chileno es buen pagador. El chileno es buen pagador. O sea, el ejemplo más elocuente en esta materia es quizás cuando comenzaron a aparecer las ayudas sociales o los retiros en la pandemia. Gran parte de ese dinero se utilizó en saldar deudas, ¿no? El chileno es pagador. El chileno y las chilenas son pagadores. Y por lo tanto, ese marco conceptual es muy funcional a la discusión que propone el gobierno. Por otro lado, la cuestión del CAE tiene un montón de complejidades, porque recordemos, por ejemplo, el CAE cuando comienza, el año 2007, si no me equivoco, se acuerda el 2005 y empiezan los primeros créditos a entregarse, o el 2006 o el 2007, comienza con un interés del 6%. ¿Por qué remarco esto? Porque el CAE es un negocio completamente asegurado para el banco. ¿Por qué completamente asegurado para el banco? Porque igual que cualquier crédito significativo que uno pide en la banca, te piden un aval. Y para ¿cierto? las universidades también. Claro, la universidad es un negocio pero impecable. Pero bueno, uno podría decir, bueno, está bien, las universidades tienen que formar a los profesionales. Después podemos entrar en esa otra dimensión de la complejidad. Y como siempre, la derecha y en general, y el gobierno en particular, logra simplificar los términos de la conversación y ponerlo en los términos de, oye, ¿hay que pagar o no hay que pagar? A ver, dime, ¿hay que pagar o no hay que pagar? Entonces la respuesta cae más o menos de cajón. Pero las complejidades y las sutilezas es la dificultad que siempre tiene el progresismo para imponer sus términos en la conversación. Y tenemos esto de que se arrastra una anomalía, que es este CAE del 6%, que operó por mucho tiempo, porque operó hasta, si no recuerdo mal, no recuerdo si fue el primero o el segundo gobierno de Piñera, pero por lo menos tuvo 5 años en operación, y por tanto, probablemente
parte significativa de la deuda que tenemos hoy día es de gente que quedó endeudada con el 6%. Segundo, cuando tú hablas del aval, ¿cierto? El aval, ¿qué es? Es una garantía frente al banco. Pero hay otro elemento que es más, que está por debajo de la idea de aval, que el aval, ¿cierto? Es confianza. Y lo que está diciendo el Estado es confía, y le dice confía al banco, pero también le está diciendo en ti confío al deudor. Y por lo tanto, al deudor le está diciendo en ti confío porque la inversión que estás haciendo es una inversión de calidad que va a rendir en el futuro. Claro. Y esa promesa que está implícita en el aval no la cumple el sistema en su conjunto. El sistema educativo en su conjunto, que no es puramente la calidad de la educación, sino que además es la sincronización entre las necesidades económicas del país, el sistema, el aparato productivo, por así decirlo, y el aparato de formación profesional, en este caso, ¿cierto? Que es lo que se llama en el léxico neoliberal el capital humano, ¿no? El capital humano. Entonces, el marco de esta conversación bien podría ser, mire, aquí hubo una promesa que el Estado avaló, y le avaló a los bancos, le garantizó retornos del 6%, después bajaron al 2%, le garantizó a las universidades una matrícula, y le garantizó a los estudiantes que iban a tener mejores ingresos en el futuro en función de endeudarse. Y está tan seguro el Estado de esto que yo te voy a avalar Sí, tu deuda. yo no sé si estaba tan seguro efectivamente si iban a tener mejores sueldos para pagar. Yo creo que ahí está el error del cálculo de la ecuación. Absolutamente. Porque en el fondo, terminar ahí. Sí, solo para terminar, Gustavo. Precisamente eso es. Entonces, eso es que hubo un mal diseño de este instrumento. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿quién tiene que pagar por ese mal diseño? Y ahí viene entonces la conversación más sutil y digamos, mira, efectivamente hay algunos que sí sacaron el provecho que estaba prometido y bien, que vayan ahí, que paguen. Y los que no hayan pagado, bueno, que respondan. Y ahí viene la segunda pata, es, bueno, que respondan, pero ¿de qué manera? Porque si tú pones este mismo problema, y de hecho algunas de las encuestas lo hacen, y dicen, y tú planteas la pregunta, no en el marco conceptual de hay que pagar las deudas, sino en el marco conceptual de la protección, por ejemplo, del sueldo. ¿Usted cree que el sueldo tiene que ser inembargable? Te aseguro que el resultado va a ser similar al de la pregunta si uno tiene que pagar las deudas. Bueno, de hecho hay un proyecto de ley presentado por la oposición precisamente que apunta a esa situación. Pero hablando ya netamente de lo que es lo que está haciendo el gobierno, yo creo que aquí también hubo un error de cómo se iba a cobrar esta deuda. Porque no teníamos idea de si había un distingo, de hecho no lo hay, un distingo entre los que no quieren pagar y los que no pueden pagar, que es una cosa que efectivamente yo creo que en el cálculo el gobierno no lo hizo. Entonces por eso también se desencadenó toda esta polémica. Y hablando precisamente, mi estimado Matías, sobre el punto que tú estabas dando, había un error de diseño sobre el CAE, porque no nos aseguraban de quiénes habían tenido esta educación pagada a través de este mecanismo, iban a ser eventuales buenos pagadores después de la deuda, y empezaron a fructificar muchas carreras también, y se abusó mucho del tema del CAE, sobre todo en las universidades que tenían carreras. Entonces estamos de acuerdo con Quirós que hay que estudiar carreras rentables. Es que fíjate que él puso el punto. Y lo puso en el mercado. Sí, claro. Lo puso, porque además en mucho tiempo, durante muchos años, hubo universidades que implementaron carreras a propósito de esto del CAE, que necesitaba solamente una sala, un aula, una pizarra y una tiza. Yo soy más antiguo pero no periodismo. Pero hoy día, por ejemplo, es psicología. Si tú ves, por ejemplo, en las encuestas, las mayores cantidades de profesionales que salen son psicólogos. Y claro, ¿qué es lo que necesitas para formar un psicólogo? Un aula, nada más. No necesitas implementar laboratorios, no necesitas gastar plata en infraestructura. O sea, modelo de negocio ahí. Hubo un modelo de negocio por parte también de las universidades, que hoy día las universidades yo he escuchado bien poco o nada precisamente respecto de lo que tienen que decir respecto del CAE. Oigan, y a ver, pero la conversa final es si la administración actual está manejando bien el tema. Yo por lo que veo, porque siento que hay dos lados. Efectivamente, la lectura de logra permear la conversación pública con el debate de ¿es bueno pagar o no? Que todos digamos, hay que pagar. Es como ser decente y honesto. Para pagar hay que hacerlo. La mayoría Absolutamente, nadie está en desacuerdo con no eso. está en desacuerdo con pagar.
Entonces, pero logran instalar en esa misma dinámica una tensión que por otro lado se manifiesta en las mediciones, en las encuestas de popularidad. Porque da la sensación de que la gente igual arma un poco de cono del silencio. ¿Cachai? Sí, ese es otro de los problemas que vale la pena mencionar en relación con las encuestas. Y que hay un gran filósofo chileno que se dedicó al fútbol, ¿no? Carlos Caselli, que dijo, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y eso que parece, ¿cierto?, una contradicción, un absurdo, tiene un profundo poder explicativo, ¿no? No porque los chilenos sean absurdos, sino que porque las encuestas suelen concentrarse, particularmente ese tipo de instrumento de encuesta, en el análisis de opinión pública, suelen concentrarse en la opinión de las personas. Y la opinión de las personas, por esencia, cambia. Sí, De acuerdo a los es contextos. líquido. Es líquido, cambia de acuerdo a los contextos sin entrar en el detalle de lo que hablamos al principio, ¿cierto? De cómo enmarcas tú la pregunta, etcétera. O sea, cómo presentas los resultados. Y después puedes entrar en el cuarto de la maquinaria de la presentación de resultados, donde los factores de ponderación, etcétera. O sea, hay un montón de maneras de presentar resultados. Pero sin entrar en eso, está este otro problema, que es presentar lo que es efímero como algo sólido, ¿no? Y ahí yo creo que está, porque creo que el gobierno lo está haciendo muy bien en materia comunicacional. Lo hemos venido hablando ya en las últimas semanas, ¿cierto? Porque logra imponer sus temas en las coordenadas que le convienen. Pero lo peligroso es que se confunda con que crea que está ganando en la opinión pública. Y eso se ve como, a pesar de que la gente aparece como de acuerdo con estas medidas, aparece de acuerdo con esta pregunta si hay que pagar las encuestas, y sin embargo, Kast cae en todas las encuestas, Pero, particularmente en el segmento más importante. Y aquí una invitación a echarle un vistazo a Pulso Ciudadano, la encuesta de la UDD, que es la que tiene un panel que se llama longitudinal, es decir, que encuesta a las mismas personas durante largo tiempo, tiene 15 años ese panel, entonces es súper interesante, y es la única que logra presentar los resultados desagregados, es decir, que puede mostrarte la gente que votaba, de la gente que no votaba antes del cambio de padrón, te puede mostrar a la gente que es de derecha con la gente de izquierda haciendo un seguimiento, y lo que muestra es que un 30% de la población que aprueba al presidente no se mueve un centímetro, un 30% que rechaza no se mueve un centímetro, y hay un 40% que se mueve permanentemente. Y eso sí, cuando tienes ese antecedente empiezas a entender lo que pasa con las otras encuestas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta cuestión del CAE, que puede estar interpretando un etos, ¿cierto?, de autorresponsabilidad del chileno, de que tienes que pagar tú te endeudaste, tú pagas tu deuda, etcétera. Al mismo tiempo, esa misma gente empieza a rechazar más al gobierno. Y probablemente si le preguntas, no te pueda decir con claridad por qué lo está rechazando. Es un acumulado de experiencia vital que no siempre es tan consciente, no siempre es tan claro para el mismo encuestado. yo tengo una sospecha de que podría aquí también estar enganchándose con un tema que también está de actualidad, que tiene que ver con el tema del levantamiento del secreto bancario. ¿Y por qué lo digo? Porque el tema del levantamiento del secreto bancario, tal y como lo propuso el gobierno, dice relación de que la Tesorería General de la República es la que te saca la plata del banco. Perdón, me refiero a la deuda del CAE. Ujú. Pero en el secreto bancario, el argumento del gobierno es que las instituciones no pueden meterse en tus cuentas. Claro. Entonces hay una contradicción tan vital en eso que también permea la opinión de la opinión pública. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener ojo con cómo se está dando esta discusión ahí. Justamente quiero aprovechar de traer acá en la mesa de conversación a Carlos Zamora, quien es compositor, director y académico chileno, quien le escribió al Mercurio, al ministro Jorge Quirós, y esto se llama Carreras Rentables, lo que estamos leyendo ahora en pantalla. Dice: señor director, si a los pianistas Claudio Arrau, Edith Fischer, Roberto Bravo, los pintores José Balmés, Claudio Bravo, Roberto Mata, los cineastas Raúl Ruiz, Silvio Cayosi, la soprano Verónica Villarroel y una larga lista de nombres nacionales, incluidos algunos internacionales como Einstein, Beethoven, Mozart, Picasso, Charles Chaplin, le hubieran hecho caso al ministro Quirós para que estudiaran cosas que fueran rentables según su personal parámetro. Nuestro país y este mundo serían una porquería desprovista de alma y de belleza y de sueños. Maravillosa carta que envió ayer al Mercurio, porque de hecho me representa absolutamente, y tiene que ver también con el tema de la falta de alma. Falta de alma que yo creo que también
le falta un poco a este gobierno. Pues, Es un problema administrativo. un problema, claro. Pero esa falta de alma también es como su principal posibilidad, porque un conjunto vacío la gente puede llegar a rellenarlo, ¿no? No hay posibilidad de rellenar La falta de alma del la gobierno. falta de alma del gobierno. A ver, yo creo que el gobierno tiene alma. En el sentido, si entendemos por alma, un ethos, un carácter que avanza hacia algún lugar, ¿no? O O sea, defender una política de cobro también. exacto, o sea, Ujú. porque es todo consistente, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, de que está detrás de Pero es esto, más que nada una convicción. Más que, es una convicción y si entiendo por, digamos, esa convicción, uno puede decir, bueno, tiene alma porque un robot no tiene convicción, digamos, ¿no? La inteligencia artificial no tiene convicción. Todavía. Todavía, ¿no? Un algoritmo. Esto no parece carente de propósito. Tiene un propósito bien claro y tiene una doctrina bien consistente. Entonces, todas las respuestas que ofrece el portavoz de gobierno, que es el ministro Quirós, apuntan, por ejemplo, a la autorresponsabilidad. Usted se endeudó, usted pague. Usted no eligió bien, problema suyo. Elija bien. Estudie antes de evalúe bien sus Bueno, en opciones. algún minuto planteó el fraude social también. A propósito de la PGU, de que la gente no ocupaba la PGU. Entonces Exacto. también ahí esta cosa del fraude social empezó como a dar vuelta mucho antes Ya, del pero tema hay, del hay una herramienta que es la cultura de los vivos, de la viveza. Como contra la viveza. Que creo que puede ser una herramienta para ello. Es parte también de conectar, ¿cierto? con las creencias, ¿no? Que creo que el gobierno lo logra en algún punto. Pero, volviendo a la cuestión del alma, este gobierno tiene una convicción, y por lo tanto creo que en ese sentido tiene alma, pero donde aparece desalmado, ¿cierto? Es en este concepto que importamos de alguna manera de Argentina, ¿no? Que es la crueldad. Porque ¿a quién se le ocurre ir a retener directamente, a embargar, ¿cierto? El sueldo de las personas? Es nuevo. Eso es insólito, ¿no? Es insólito. Y además que con una legalidad bien discutible, ¿cierto? Porque están usando herramientas que fueron validadas por el organismo de representación popular, que es el Congreso, a través de una ley de la República, para perseguir justamente a los deudores tributarios, ¿no? Entonces, hay una desviación de poder, se llama eso en el derecho administrativo, ¿no? Que usas una herramienta que está diseñada para una cosa, la usas para otra. Bueno, nuevamente se sigue ligando con el tema del levantamiento del secreto bancario, porque precisamente una de las cosas que se podría hacer en el levantamiento del secreto bancario y que no se habla mucho es, por ejemplo, qué pasa con la gente que saca del país la plata para los paraísos fiscales y crean estos offshore o no pagan en fin, te sirve como una herramienta también para detectar a esta gente, no solamente el crimen organizado. Entonces, ahí yo creo que también hay una discusión que no se habla, no se dice. O sea, sin ir más lejos, uno de los problemas que tenemos desde el año fiscal anterior es que las proyecciones fallaron por la recaudación. Es decir, se recaudó mucho menos de lo que se esperaba de acuerdo a las conductas de los años anteriores. ¿Me van a decir que eso no tiene que ver con secreto bancario? Porque, ¿qué pasó? Que las grandes riquezas de Chile, porque además se sabe que fueron las grandes riquezas las que tributaron menos, a pesar de que no hay un correlato con las ganancias. Entonces, algo pasó, hubo un rediseño tributario, algo pasó, algo sucedió que es opaco. Y entonces ahí uno dice, chuta, quizás algo tenga que ver con esto, con esta extraña resistencia de cierto sector social y político no se trata de levantar el secreto bancario. Aquí es importante que lo tengamos todos claro. No es que va a estar en una página web el acceso a tu cuenta corriente. No, pero además aquí lo caricaturizan de que va a haber un funcionario comunista que te va a Claro, meter no es eso. O sea, es la unidad una de análisis caricaturización financiero. del tema. Claro, una caricaturización que responde a un interés, que es posiblemente que tenga algo que ver con este déficit de recaudación. Y justamente mañana se cumplen 100 días de la administración de Kast. ¿Con qué se quedan ambos? No sé si los dos nos quedamos con lo mismo. Estamos demasiado reflexivos. Mira, yo creo que no hay que perder de vista lo central de estos 100 días, en este aluvión, inundación, como se le quiera llamar, de acontecimientos. Y voy a insistir en esto, la pregunta que planteamos desde el primer panel, creo que fue un 16 de marzo o 15 de marzo por ahí. ¿A qué vinieron?
¿A qué vinieron? Ellos dicen que vinieron a reconstruir el país. A reconstruir, nadie sabe muy bien de qué, aparentemente del gobierno anterior, que habría dejado todo mal, y por eso toda esta narrativa de que la caja está vacía y un montón de cosas que... Bueno, pero el ministro Quiroz hace poco nos habló, hace pocos días nos dijo también de que hay una batalla cultural también en esta instalación del gobierno y como él tiene una mirada respecto de la economía. Entonces, aquí vinieron a imponer estas ideas, la batalla cultural. Es bien curioso lo que pasa con la instalación del gobierno de Kast en estos 100 días. Es bien raro. Yo creo que el objetivo y que lo han ido logrando, digamos, su objetivo estratégico es reducir la contribución de los más ricos al bienestar social. Ese es el objetivo estratégico de este gobierno. Y el despliegue, la bajada táctica de ese objetivo estratégico ha sido, por un lado, construir la idea de crisis y desastre para poder asociarla a la reconstrucción. Eso, por un lado. Y por otro lado, inundar la zona de manera que no podamos estar reflexionando y analizando en profundidad lo que significa la reducción de la contribución monetaria, de la plata que aportan los más ricos al bienestar de todos. Que esa es la discusión de estos 100 días. Esa debería ser la discusión. ¿Tú crees que se encuentran realmente cómodos un sector político que además, lo voy a decir bien crudamente, como que detesta la institucionalidad, detesta el Estado? ¿Tú crees que se sienten cómodos en esto? Yo creo que no. Yo creo que además esta fantasía que tienen utópica de que ojalá el Estado no exista tampoco, Sí, como una cosa como de los que plantea David Friedman. A propósito de que David Friedman acaba de llegar a Chile ayer, entonces va a tener unas conferencias de los que cree incluso que hay que privatizar el ejército, entendido las Fuerzas Armadas, pero ese es el nivel también. Pero desprecian el Estado. Yo creo que esto es especulativo, ¿no? Pero creo que es parte de lo que explica esta manera disruptiva de actuar de quien aparece como la figura principal del gobierno, que es el ministro Quiroz, tiene que ver con que no se proyectan en el Estado, no se proyectan como fuerza de gobierno, precisamente porque su objetivo estratégico es ese, el que propongo yo, ¿no? Que bajarse los impuestos. Ese es su objetivo estratégico. Cumplida la tarea, para afuera. Bueno, o sea, no les interesa, no están en un... Por eso él dice, no, yo no estoy en un concurso de popularidad, porque fíjate que la popularidad es parte importante del juego democrático, porque tú te sometes a un test de popularidad periódicamente en la democracia. Entonces, si a ti no te interesa la popularidad, está bien. Una cosa distinta es que construyas todo tu programa de gobierno en función de la popularidad. Eso es un desastre. Pero tu desprecio hacia la opinión de la gente, hacia los intereses de las personas, revela tu falta de compromiso con el proceso democrático, ¿no? Y esa falta de compromiso con el proceso democrático no necesariamente es por una deriva autoritaria, ¿no? No necesariamente es porque quieran destruir la democracia. Otra explicación posible es que no están interesados en mantenerse en el Estado. No es parte de... Quizás si toca, pero lo importante es esto otro. Es el objetivo de lo que vinimos. Bajarle los impuestos a los más ricos. La misión. La misión. La misión de la que hablábamos O sea, la otra ¿tú vez. crees en la batalla cultural? No lo creo ¿Crees yo. que tiene- que O sea, tienen una lo dijo batalla el cultural? ministro Quirós, no lo digo yo. Entonces yo Sí, creo pero que... también hoy en día se usa batalla cultural para cualquier cosa. Un término medio baladí. No, de pronto Puede uno ser. puede llegar a, porque le gusta la comunicación, leer la batalla cultural, pero muchos lo dicen como Pero una es que además manifestación. ellos lo instalan así, Nicolás. No es que uno lo ande repitiendo, ellos lo instalan de esta forma. A ver, estábamos recién hablando de David Friedman. O sea, el hecho de que ya esté en Chile, que además vaya a ser expositor en una universidad con esas ideas. Entonces, una charla formativa en la Universidad de los Andes. Entonces, ¿qué clase de formación le estás dando a estos futuros economistas respecto de alguien que además no cree en las instituciones, no cree en el Estado, cree que el mercado es el que tiene que incluso regular todo ámbito de la Bueno, sociedad? el presidente se juntó con una rapera de Vox. Eso también pasó. Bueno, otra cosa que pasó en ese mismo ámbito, recuerdo hace un par de meses atrás, en el noticiero, en el programa de noticias de Iván Valenzuela en Radio T13, ¿Infinito? en Radio T13, invitaron a Axel Kaiser, una persona que sostiene en libros
que el nazismo es una ideología de izquierda, ¿no? Esa es una de las joyas, ¿no? Ahí está este señor Eizaguirre, creo que Sebastián Eizaguirre se llama, Claro. el que le da vergüenza ser de derecha, y ahí mencionaba todas las hipótesis de este señor Kaiser. Él está en uno de los noticieros más prestigiosos de la mañana metropolitana. ¿Quieres que te recuerde algo más? Axel Kaiser le hizo una entrevista en el diario El Mercurio a Steve Bannon hace unos años atrás. Es una decisión editorial, Exacto. además, que sea Axel Kaiser el que firme esta entrevista a este personaje. Todos sabemos quién es. Una entrevista a 2 páginas grandes del Mercurio. Entonces, no es que, O sea, no es que uno instale el tema de la 100 batalla días- cultural. 100 Hay, días, hay cosas la que batalla uno va, cultural se queda para los 100 días. uno va identificando cosas. No, Por yo- otra yo parte, no creo- perdón, hay otro tema que no podemos dejar pasar porque ya estamos cortos de tiempo, Ujú. se viene turno en vivo. Esta semana comienza formalmente la revisión de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que no podemos, por supuesto, dejar Hoy día comentar. mismo a las 5:30 de la tarde. Por supuesto. Entonces, yo quiero abrir acá el panel y preguntarles qué tan sólida parece para ustedes la acusación constitucional para él. A mí yo me quedo con una frase dentro de muchas cosas de una columna de opinión que escribió hoy día Sebastián Edwards en el diario El Mercurio, que dice: aquí lo anota, dice, todos los pronósticos económicos terminan tarde o temprano equivocándose. ¿Por qué lo digo, Edo? Porque una de las cosas que fundamenta la acusación constitucional en contra del exministro Grau es que él se equivocó en las estimaciones. Entonces, muchos de los economistas, incluyendo exministros de Hacienda, ponen en cuestión de por qué se va a acusar a alguien constitucionalmente por las estimaciones económicas que hace de aquí al 2030. O sea, los cálculos tienen un montón de variaciones. Lo que yo le escuché a Patricio Zapata es cuando uno dice que va a acusar a alguien es porque esta persona le ha hecho un daño tal al Estado con contumacia que además se le va a impedir por 5 años más a seguir haciendo este mal en otras instituciones públicas, que yo creo que no es el caso del exministro Grau. Y además el apoyo de estos 52 economistas, de columnas como las que aparecen hoy día, de gente que además no es de izquierda, o sea, Harald Bayer, el mismo Sebastián Edwards, que le ponen un poco de cordura a esta situación de la acusación constitucional. Yo creo que muestra más o menos para dónde va finalmente, o sea, qué va a pasar en el Senado, yo creo. Mira, yo diría 3 cosas sobre la acusación constitucional. La primera, en la línea de lo que señalas tú, Gustavo, esta es una acusación ridícula, carente de fundamento, patética, diría yo. El propio Quirós ha tenido que reconocer la semana pasada que se equivocó en sus predicciones. ¿Ya? O sea, si este es el estándar, entonces la siguiente acusación constitucional tiene que ser O sea, Quirós. todos los ministros de Hacienda se han equivocado. Todos se O sea, sí, mira, de los 10 proyectos de reforma tributaria, ninguna ha tenido el final que todos los ministros de Hacienda, desde Fox y para, o sea, todos estos ministros tendrían que haber sido acusados constitucionalmente. Es en ese sentido ridícula. Segunda idea, cumple una función. Es un índice, un indicador de cuán exitosa ha sido la instalación de la narrativa del Estado quebrado, de la emergencia. Es una herramienta. Y tú miras en la encuesta y un porcentaje muy superior a la aprobación del gobierno concuerda con la acusación constitucional. A pesar de después que vienen un montón de contradicciones y tú vas a hacer el doble clic en la cadena del jueves y te das cuenta que la gente considera que está siendo utilizado políticamente. O sea, la gente no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Eso ya lo dije. Pero eso es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que para mí es el más grave de todos, es el rol que está jugando el partido de la gente en esta acusación constitucional. Porque el partido de la gente es hoy día el partido que retiene el mínimo de legitimidad del sistema de partidos políticos chilenos. Es el mínimo, es el último bastión de los partidos políticos chilenos, porque es el partido nuevo, el partido, si tú Último miras las lugar donde la encuestas, gente cree. sí, no vamos a decir que la gente está hablando del 7%, ¿ya? Pero una base. es eso casi que triplica al siguiente, digamos. Entonces, tiene que actuar con responsabilidad. Esto le va a costar carísimo al partido de la gente, si no reflexiona lo que está haciendo. Todavía está a tiempo, pero le va a costar carísimo. Hay una diputada Porque- del Partido de la Gente que quería subir la apuesta, además, la semana pasada. Así es. Contra Gabriel Boric. Así es. Ujú. Pero
obviemos eso, porque eso ya como la parte del espectáculo. Vamos a lo político. ¿Ya? Lo político es que están apoyando esta acusación constitucional antes de entrar en la discusión, porque sabemos que en la discusión no van a encontrar un solo argumento para esta acusación constitucional. Entonces, el llamado aquí es al partido de la gente a tomarse en serio el rol sistémico que están jugando hoy día y que no lo van a jugar para siempre. Es su momento y tienen que tomar decisiones importantes, relevantes para el país, para el sistema democrático y para el futuro del país. ¿Por qué les digo? Porque hoy día estamos a nivel global, particularmente en el hemisferio occidental, en un nivel de incertidumbre brutal, brutal. Y se van a necesitar diálogo, cohesión y acuerdo. Eso es lo que vamos a necesitar. Eso es lo que el país va a necesitar en los próximos meses y años. Y para José Antonio Y Cast, si, para terminar la idea, Geraldine, y si el partido de la gente hace este tipo de pirotecnias, participa de este tipo de pirotecnias, está minando en forma drástica las posibilidades de construir puentes entre los distintos sectores políticos del país. Me deja sumarle un pequeño punto también a lo que estás diciendo tú. Quiero complementar porque yo creo que también hay una cuestión bien grave acá, que es jugar con el prestigio de Chile a nivel internacional. Chile tiene un prestigio ganado, entonces cuando alguien te habla de que se están maquillando, porque un diputado de los que presentó la acusación constitucional dice que el ministro Graus maquilló las cifras, me parece de una imprudencia, por decirlo menos, supina, pero además las calificadoras internacionales de riesgo, los organismos internacionales como el FMI están tomando nota de lo que pasa acá en Chile y dice, bueno, si esto se hace en Chile, de que el Ministerio de Hacienda, que tiene un prestigio ganado hace muchísimos años, nosotros estamos en una liga bastante alta respecto de otros países por nuestra seriedad en política económica. Entonces, jugar con el prestigio del país me parece también de una irresponsabilidad y de una imprudencia absoluta. Nico, y para ir a tu punto sobre lo de la batalla cultural, yo no creo que estos 100 días sean de la batalla cultural. Lo que se entendió siempre por batalla cultural, que el tema del aborto, el tema de las minorías sexuales, etc. Yo creo que los 100 días son la batalla por el bienestar, la batalla por la protección social. Eso es lo que ha caracterizado estos 100 días y lo que probablemente va a caracterizar los próximos 100. Y espero que el sistema político democrático, hoy día expresado en el Senado, se ponga del lado de la protección a las personas. 10 de la mañana con 8 minutos, 10 de la mañana con 8 minutos, panel de la mañana. Muchas gracias, señores y señoras que están conectados a turno. Cerramos panel y viene Fernanda Toledo